Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien tiene un importante informe para todos los oyentes. Escuchemos. Sí, buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Un saludo cordial a usted, al Magisterio Colombiano y a todos los oyentes. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE debemos informar que hemos iniciado las negociaciones con el Gobierno Nacional luego de la suspensión, no terminación del paro nacional. Y venimos negociando el pliego de peticiones radicado el 26 de febrero. Hay un primer punto interesantísimo que es el de la implementación de los acuerdos firmados en el año 2019 que el gobierno no ha querido cumplir. Se le vencieron los plazos, no ha cumplido. Estamos exigiendo que de manera inmediata expida los actos administrativos relacionados con el curso para los 8.000 educadores de la tercera cohorte que no pudieron ascender en el escalafón. El tema de la proporcionalidad del pago de la prima de vacaciones que contemplada en el decreto 1381 de 1997, le están pagando solamente a los educadores que cumplan los 10 meses de trabajo, es decir, 300 días en el año, y no la pagan proporcional. Estamos exigiendo que se pague proporcional de acuerdo al tiempo laborado por el educador, es decir, a un educador que entre en marzo, abril, mayo, le paguen proporcional, a un educador que salga temprano, en octubre, septiembre, le paguen la prima proporcional. Eso lo estamos exigiendo y que se cumpla tal como se acordó en el año 2019. Lo otro tiene que ver con la bonificación pedagógica, que debe ser del 19% y no del 15%. Tal como está establecido en los acuerdos pasados. La prima debe pagarse con el 19%, la bonificación pedagógica debe pagarse con el 19% y no el 15%. De igual manera, estamos tratando el tema de la presencialidad, la exigencia que tiene el gobierno de que se debe volver a la presencialidad de manera total. Ellos dicen de progresivo y seguro y gradual. Y nosotros no creemos en eso porque están forzando a que todo el mundo tiene que ir a las instituciones educativas. Creemos que nosotros los educadores sí podemos, sí queremos volver a la presencialidad, pero cuando estemos todos vacunados, pero también los niños, los estudiantes, los jóvenes, los padres de familia estén vacunados. Cuando haya la inversión necesaria para los elementos de bioseguridad de las instituciones educativas. Esos temas son los que venimos tratando y estamos pidiendo de manera tajante que se derogue la Directiva Ministerial 05 y la Resolución 777, que son unas resoluciones, unos actos administrativos que atentan contra la salud y la vida de la comunidad educativa. Son unos actos de necropolítica, así los llamamos. Entonces, en eso venimos para seguir tratando todos los temas que tenemos en el pliego de peticiones radicado el 26 de febrero. Hay un asunto que nos llama muchísimo la atención de todo el ejecutivo de FECODE y es el tema de la salud. Recordemos que los contratos de salud vencen el 3 de noviembre. El 3 de noviembre ya debe estar una nueva empresa o unos nuevos contratos ya de salud en todos los entes territoriales. Solamente se exceptúan creo que 2 o 3 entes territoriales en el país, pero el resto, alrededor de 8 entes territoriales tienen que cambiar de prestador del servicio médico. Acá en Antioquia y Chocó también se le vence el contrato el 3 de noviembre.
Hay una serie de expertos por el lado de las videoprevisoras y nosotros como FECODE también lo tenemos analizando cuáles son las mejores propuestas para mejorar el tema de la salud. En eso estamos, compañeros, y atentos a ver qué se puede resolver con el tema de la exigencia a la recuperación de actividades. Hay algunas intimidaciones en el caso de Itagüí, hay algunos oficios llamando a los educadores a justificar la ausencia en los días de paro. En FECODE nos estamos ocupando del tema, como también en ADIDA, como sindicato filial, se está ocupando de este tema. Llamamos a los docentes a estar alrededor de su organización sindical, no los vamos a dejar solos para sacar adelante las mejores posiciones, las mejores posturas y propuestas para que no se afecten los derechos económicos de los maestros de Colombia, particularmente del departamento de Antioquia. Un saludo cordial, felices vacaciones, cuidémonos mucho, la ola de contagio crece. No hay red hospitalaria, no hay cama UCI, no hay oxígeno, no hay capacidad para salvar las vidas de los contagiados. Y llevar a los niños, llevar a la comunidad, a los padres de familia, a las instituciones educativas es un acto irresponsable que solamente busca para que la ministra se posicione y adquiera unos mejores puestos en la burocracia de este gobierno. Muchas gracias y que la pase muy bien. Y a propósito de esta circular 05 que indica no pagarle a los educadores que no regresen a las clases presenciales, escuchemos a continuación el análisis del ejecutivo de FECODE, Fabio Herrera. Pues tenemos que comentar que la circular 05 del Ministerio de Educación Nacional es una situación arbitraria, donde la señora ministra de Educación expresa de manera irresponsable que no cancelarán los salarios a los maestros que no asistan presencial a las actividades laborales a partir del 15 de julio. Digo que es una situación arbitraria e irrespetuosa con el magisterio, porque le hemos demostrado a la sociedad que los maestros estamos listos para regresar a las aulas de clase, pero que hemos mantenido nuestra resistencia precisamente para preservar la vida de nuestros estudiantes y de los padres de familia por las condiciones en que se encuentran la mayoría de los establecimientos educativos, donde hace más de 50 años no se le coloca un clavo, ni se le hace una mejora que ayude o contribuya a adecuar los espacios comunes que compartimos en las escuelas. Entonces, tanto el señor ministro de Salud como la señora ministra de Educación, de un plumazo, han acabado con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud para retornar de manera segura y progresiva a los establecimientos educativos. Aquí, cuando un tercer pico la pandemia toma fuerza y se vuelve incontrolable por las autoridades sanitarias, el gobierno está exigiendo el retorno presencial, pero más por una situación revanchista que por estar ajustado a la realidad de lo que vive nuestro país. Nosotros esperamos que de la mesa de negociación que se estableció el pasado 15 de junio podamos abordar estos temas y podamos concertar con el gobierno el regreso progresivo y seguro a los establecimientos educativos, porque sí queremos regresar. Lo que no queremos es que las escuelas públicas se conviertan en foco de pandemia, en foco de expansión de la coronavirus, y que esto llegue a la casa afectando a los hogares del pueblo colombiano, que son los que estudian sus hijos en los establecimientos educativos oficiales en la gran geografía nacional. Entonces no es un tema de terquedad, no es un tema de pulso entre FECODE y el gobierno, es una situación real que vive el pueblo y que hemos visto ejemplos en países como Italia, en la misma China, en Japón y en otros países europeos, donde han tenido que regresar la decisión de convocar la presencialidad precisamente por las cepas que se están presentando, que cada una es más agresiva que la anterior. Asimismo, consideramos nosotros pues que estaremos atentos a lo que se dé allí en materia de decisiones, y estamos invitando al gobierno nacional, a la señora ministra de Educación, al señor ministro de Salud, a concertar con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación una salida que garantice el derecho a la educación
pero que también garantice la vida de los actores de la comunidad educativa. Por otro lado, las negociaciones no avanzan. Esta semana, desde que se instaló la negociación, ha sido la presentación de cifras, la referencia de situaciones sobre la crisis política que vive nuestro país, pero no hay una decisión del gobierno en cumplir los acuerdos pactados en el 2019, ni se le ve el interés de honrar su palabra con situaciones concretas que fue presentada con antelación por parte del Comité Ejecutivo de FECODE en lo que tiene que ver con el decreto que convoca a los maestros del decreto 1278 a 8.000 maestros a cursos. Sobre la tercera corte no hay absolutamente la convocatoria de la cuarta, no hay nada con el tema de la nivelación de la bonificación pedagógica, ni mucho menos la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Entonces consideramos que el ambiente en la mesa de negociación no es el mejor. El gobierno tiene la orden de dialogar, mas no conceder, y sabemos que esto va a generar necesariamente en la ruptura de la mesa en la medida en que se vuelva un diálogo de sordos. Le damos la voz de aliento al magisterio, pero también hacemos el llamado de estar alerta, porque si se requiere movilizarnos para defender el pliego, nos corresponderá, aunque eso genere antipatía en muchos colombianos que creen que los maestros nos movilizamos simplemente por pereza de no trabajar. Para nosotros es mejor estar en las escuelas, para nosotros es mucho mejor estar en nuestras actividades laborales, pero llevamos 62 años resistiendo, llevamos 62 años defendiendo un sistema público para el beneficio del pueblo colombiano y para nuestra estabilidad laboral. Un abrazo y feliz resto de semana. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y preocupa la circular 05 a los docentes debido a que aún no hay condiciones para el regreso a la presencialidad. A propósito de esto, escuchemos también el informe de María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE. Con el preámbulo de un paro social, popular, apoteósico del pueblo colombiano, iniciamos el proceso de negociación del pliego de peticiones del magisterio. Declarar en estado de alerta al magisterio colombiano y a la comunidad educativa significa caracterizar a este gobierno como quien criminaliza la protesta social y desprecia la vida de los más pobres y las más pobres, porque prevalece el fortalecimiento de los sectores económicos que legitiman y ratifican la dictadura civil imperante. Hoy el gobierno impone la Directiva 05, ordenando desde un escritorio la presencialidad de toda la comunidad educativa. Y nos preguntamos, ¿cómo va el proceso de vacunación del magisterio colombiano? Variable que eleva este gobierno a requerimiento sine qua non para su política de muerte, sumada a la amenaza con el no pago de salarios y procesos disciplinarios. Ha habido factores críticos del proceso de vacunación del magisterio colombiano. Uno de ellos, la disponibilidad de la vacuna. Otro, la capacidad territorial de vacunación de las IPS autorizadas para ello por las entidades territoriales de salud. Otro elemento ha sido la logística, almacenamiento y disposición en cadena de frío para preservación de los biológicos en los territorios. Eso significa que hasta la mitad de la tercera etapa del plan de vacunación nacional ha primado un agendamiento, pero hoy ha habido un momento crítico en un momento de demanda masiva de esa vacuna. Un acumulado COVID con corte al 20 de junio del 2021 de 1.802 fallecimientos entre familias, pensionados y docentes. 400 fallecimientos de docentes con corte al 31 de mayo del 2021, datos con total subregistro, debido a la negligencia en la prestación de atención en salud al magisterio y sus familias.
comorbilidades al magisterio cuya certificación no se expide, desembocando en tal acoso que presiona al docente a su renuncia o exposición de su vida. Un pronunciamiento de 140 organizaciones de científicos, epidemiólogos que insisten en que la presencialidad hoy es una política que atenta contra la vida y la salud de la comunidad educativa. Mis queridos maestros y maestras, queda claro que nuestro pliego se compromete con la defensa de la vida y que por lo tanto el pulso, tal como lo adelantamos con el llamado a la desobediencia civil, exige de la más férrea unidad, solidaridad y lucha con padres de familia, comunidades, gobiernos escolares, la sociedad colombiana y el pueblo colombiano. Con la masacre adelantada por este gobierno en contra del apoteósico paro nacional, queda demostrada la catadura de este régimen y por eso llamamos a rodear a nuestra federación, impulsar la afiliación a nuestros sindicatos, profundizar la denuncia nacional e internacional, defender la educación pública estatal como derecho fundamental, exigir la reforma constitucional del sistema general de participaciones, exigir nuestro estatuto de la profesión docente. Este momento histórico nos presenta un reto definitivo para materializar el compromiso del magisterio colombiano con la vida, la paz, la democracia, la soberanía nacional, la justicia social, la defensa de la educación pública estatal. Llamamos al magisterio colombiano a estar alertas, a rodear esta negociación y a entender que solamente la lucha nos da lo que el Estado nos niega. Escuchemos también a continuación el informe de Miguel Camacho, ejecutivo de FECODE, precisamente sobre esta circular 05. El Ministerio de Educación, a través de la Directiva 05, expedida el pasado 17 de junio, y que es conexa con la Resolución 777, orienta el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos y delega en las Secretarías de Educación la fecha de retorno a la presencialidad de los docentes, los directivos docentes, los administrativos en todas las sedes de las instituciones educativas del país, y donde limita los protocolos a simples situaciones que no implican para el gobierno nacional ninguna inversión, como es el lavado de manos, el distanciamiento físico que lo reduce a 1 metro, no sabemos basados en qué concepto, y también el uso del tapabocas, como la adecuada ventilación y el autocuidado. De igual manera, el retorno a las actividades educativas de manera presencial está obligando a los docentes que estén vacunados, a los que no estén vacunados, a los mayores de 60 años y a aquellos que tengan comorbilidades, es decir, a todo el personal, sálvese quien pueda. Pues también amenaza, incluso hay chantaje a que quien no lo haga no recibirá salario y podrán iniciarle procesos disciplinarios, y para eso facultan a las secretarías de educación también para hacer esa verificación de este protocolo. En ese sentido, pues FECODE rechaza esta improvisada directiva, al igual que la inconstitucional Resolución 777. No puede una directiva estar por encima de la Constitución Nacional, del Código de la Infancia y la Adolescencia, del Código Penal, del Código Civil, de la misma Ley General de Educación. No es a través de amenazas, gobierno, que se resuelve el retorno a la presencialidad. No basta con la vacuna, que hoy también tiene también bastantes dificultades, porque ya ahí se ha anunciado que hay escasez y muchos maestros aún no han recibido la segunda y algunos ninguna de las dosis. Entonces los maestros sí queremos retornar a la institución educativa, es nuestro escenario natural para desarrollar la pedagogía, pero sí están las condiciones. Las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas hoy no lo están. No se ha nombrado el personal de apoyo que se necesita para el tema de la salud y la desinfección. Tampoco se ha invertido en las infraestructuras. Además, se debe mirar hoy la realidad del contagio, hoy con el pico bien alto y sigue subiendo. Camas UCI
llegando a un 100% de ocupación, las escalofrantes cifras de fallecidos, de contagios diarios que se están dando y las nuevas y peligrosas variantes del virus, como esa variante Delta. Entonces no es prudente hoy el retorno a la presencialidad. La vida está por encima de cualquier otro derecho. ¿Quién va a responder? Entonces no nos queda más que blindarnos de posibles demandas con actas de exención, también derechos de petición a las secretarías de educación, a las secretarías de salud y demás medidas de precaución, y exigir también que se certifique por los organismos de salud si hay o no hay las condiciones para el regreso seguro a las instituciones educativas. Y también exigimos el respeto a los consejos directivos, al gobierno escolar, que también, de acuerdo a la ley, tienen facultad para esta situación. En cuanto a las negociaciones, en la presente semana, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, estuvo abordando los primeros puntos del pliego de peticiones. En ese sentido, tenemos que informar que la situación es bien complicada. El gobierno no pretende negociar, simplemente dilatar. Se han tratado de abordar algunos temas relacionados precisamente con este tema del retorno a la presencialidad a través de la escuela, como la hemos denominado desde FECODE, la escuela de la presencialidad, y también la expedición de algunos decretos como el decreto que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones. En la situación actual, pues hoy la negociación es bien complicada, así que alertamos al Magisterio Nacional para que estén pendientes de esta negociación, porque no está nada fácil esta difícil situación que hoy afrontamos de negociación, y los invitamos a respaldarnos con la movilización. La semana entrante se continuará en esta negociación. Esperemos que el gobierno efectivamente muestre su voluntad política de negociar y podamos avanzar. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y vamos a escuchar a continuación a Joshua Germano Elaya. Él es perito experto en legislación educativa y se refiere también a esta directiva 05 del 17 de junio de 2021. Les habla Joshua Elaya Germano, director nacional de pedagogía de Educate para Educar y perito experto en legislación educativa con 16 años de experticia. Referente a la directiva 05 del 17 de junio del 2021, emanada del Ministerio de Educación, la invitación es muy precisa, es muy sencilla, es muy coherente y muy taxativa. Empiece usted por leer el artículo 25 de la Constitución, cuando habla de un trabajo digno. Luego lee el artículo 214 y 215 de la Constitución, a ver qué le indican. Posterior a ello, usted va a la ley 137 de 1994 y lee los artículos 7, 50 y 51. Y por último, usted revisa qué es lo que indica el derecho a la igualdad en Colombia, en el cual dice que todos los ciudadanos colombianos y los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio, todos somos iguales ante la ley. Luego entonces esta directiva, que señala taxativamente que no se le va a pagar el día laboral a aquellos docentes que no acudan presencial al aula, pues tiene que aplicar para todos y cada uno de los empleados oficiales del país. Porque si no aplica para todos los empleados oficiales del país, pues entonces se está imponiendo una legislación para unos empleados y para otros empleados no. Y eso sería también violatorio además del Código Sustantivo del Trabajo y sería violatorio obviamente de las normas internacionales de la OIT.
Luego entonces hay suficientes artículos, suficiente jurisprudencia y hay suficiente norma legislada, especialmente los artículos de la Constitución, que por artículo 4 de la misma Carta Política nos empujan a solicitar, a invocar, nos empujan a empezar a demandar la excepción de inconstitucionalidad, tanto de la resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud, como la excepción de inconstitucionalidad que tendría también esta directiva 05 del 17 de junio del 2021. Entonces lo invito a que revise esos artículos con calma, con tranquilidad, con mesura, que los lea, que su comprensión de lectura y su sentido común lo lleven a sacar una conclusión definitiva, muy personal, pero que sea muy objetiva, para que usted tenga cómo defenderse frente a estas aberraciones jurídicas. En la cabeza de nadie cabe obligar a los docentes y educadores de un país, llámese el que se llame, que tenga 500 muertos diarios y que tenga 30.000 nuevos contagios diarios en un pico que es el más alto desde que inició este fenómeno de la pandemia del 8 de marzo del 2020, y venir a decir que en semejantes cifras y con semejante pico se obliga en retaliación y venganza a los educadores y a los docentes a asistir a las clases presenciales. Le dejo la inquietud, le dejo los artículos, le dejo la reflexión. Le habló Joshua Elaya Germano. Y el regreso a las clases presenciales pone en peligro la vida y los derechos de los niños. Escuchemos a continuación el análisis de José Gregorio Hernández, ex magistrado del país. Respecto a la decisión oficial de obligar a que a partir del 15 de julio regresen todos los profesores, los alumnos, incluidos los niños, a clases presenciales, en el peor momento de la pandemia, nos hace reflexionar sobre varios aspectos. El primero, los derechos de los niños según la Constitución prevalecen sobre los derechos de los demás. No los podemos poner en riesgo, menos aún en tratándose de un gravísimo peligro para la vida de los niños, para la vida de sus familiares, para la vida de sus mismos docentes o de las personas con quienes tienen contacto. Es claro, como lo acaba de informar el gobierno mexicano, que allá en México tuvieron que regresar a las clases no presenciales, a las clases virtuales. ¿Por qué? Porque hubo un número alto de niños contagiados, de profesores también contagiados. No se ha tenido en cuenta por parte del gobierno colombiano el altísimo número de contagios y de muertes. En este momento, 30.000 contagios prácticamente diarios. Hemos superado el tope de los 100.000 contagios con efectos de muerte. Y en cuanto a las muertes, pues estamos entre 600 y 700 o más fallecimientos por consecuencia del coronavirus. No han tenido en cuenta tampoco que no es solamente el niño y su presencia en el salón de clases, sino que el niño tiene que trasladarse, tiene que transportarse, tiene que entrar en contacto con otras personas. Dicen que quedan vacunados todos los profesores, yo lo dudo verdaderamente, pero supongamos que sea así, que todos los profesores quedan vacunados antes del 15 de julio. Pero es que los niños no solamente tienen contacto con los profesores, tienen contacto igualmente con el personal de transporte, tienen contacto con los porteros, tienen contacto con las personas que hacen el aseo en los sitios respectivos. No ha habido una vacunación generalizada, tampoco han sido vacunados
los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes. Es decir, es una medida completamente irresponsable la del gobierno, obligar a que se regrese a clases presenciales, sobre todo en estas circunstancias, cuando eran pocas muertes, muy pocas, cuando eran pocos los contagios, encerraron a todo el mundo. Y ahora cuando estamos en el pico más alto, en el momento más difícil, todo el mundo regresar a las clases y apertura total en todas las actividades. A mí me parece de una gran irresponsabilidad. Por esa razón, yo considero que el gobierno debería mirar de nuevo las circunstancias y en aras precisamente de la prevalencia del derecho a la vida, de la prevalencia de los derechos de los menores, de la necesidad que tiene toda la población de una protección en su salud y en su vida, debería el Ejecutivo reconsiderar la decisión. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.